1815. El calor. El metálico chirriado de las chicharras. Y la inacabable verde. El ardiente e inmóvil. Hacía calor, adujo Jack Barty para justificar frente a su madre el asesinato de Louis Vicente, el hijo de los vecinos cuya casa se hallaba al final de la aldea. En realidad, el crimen le ocasionó una burla. Louis se mofó de la condición de bastardo de Jack. Ni siquiera tu madre sabe quién es tu padre. Los demás muchachos rieron. El hijo de Therese Barley era su blanco favorito. Día a día le indicaban apoyos humillantes y le pegaban palizas. Jack, de apenas 11 años, poco podía hacer frente a los grandulones de 15 y 16, o poco pudo hasta ese día. Cuando salió de su casa, esa mañana ya iba preparado para matar. Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y hoy nos acompaña uno de los narradores más potentes y versátiles de la literatura y el cine contemporáneos, nada más y nada menos que el grandísimo Guillermo Arriaga, novelista, guionista y director, autor de El Salvaje, Salvar el Fuego, que fue premio Alfaguara en 2020, Extrañas y la recién publicada El Hombre. Su obra literaria se caracteriza por una prosa intensa, polifónica y profundamente humana. En el cine ha escrito guiones como Amores Perros, 21 gramos, Babel y Los tres entierros de Melquíades Estrada, por el que ganó el premio al mejor guión en el Festival de Cannes. En este episodio hablamos sobre su más reciente novela, El Hombre, una novela monumental de 700 páginas narrada por 6 voces distintas que recorre el origen violento del capitalismo estadounidense a través del personaje Henry Lloyd. Conversamos sobre cómo esta historia, concebida inicialmente como película, evolucionó durante más de 2 décadas hasta convertirse en libro, sobre la tensión entre crueldad y empatía en sus personajes y sobre la violencia como herramienta narrativa. También exploramos sus orígenes en la unidad modelo, su visión de la literatura y el cine como formas de contar historias y su rechazo a cargar la novela con un mensaje político explícito, dejando que la historia hable por sí misma. Se trata de una conversación sobre la escritura como acto de acecho, la construcción de mundos narrativos y la capacidad de la ficción para reflejar y adelantarse a nuestro tiempo. Este capítulo viene gracias a nuestra alianza con Confama, Bibliotecas Confama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos, y este capítulo, como todos los anteriores, ha sido producido y editado por Natalia Latorre. Bienvenidos. Guillermo, en primer lugar, bienvenido a Paredro. Muchas gracias. Soy Camilo. Estamos aquí en Bogotá hablando, estás de visita promocionando tu última novela, El Hombre, publicada por Alfaguara, una novela de 700 páginas, 6 voces narrativas, polifónica, que arranca en 1810, 1812 y lo lleva hasta el 2024, algo que ocupa mucho tiempo, pero tengo entendido que también ha ocupado mucho tiempo en tu vida y ha estado mucho tiempo en tu cabeza. ¿Por qué no arrancamos por ahí, por la génesis de esta obra, y nos cuentas cómo fue que ya llegamos a estas 700 páginas? Mira, por lo general los libros que escribo tienen muchos años madurándose dentro de mí, pero muchos. Yo, por ejemplo, la historia del Salvaje la quería contar desde que era adolescente. Extrañas la tuve en mi cabeza como 13 años. Salvar el Fuego como 20 y tantos años. Y esta es quizás la más antigua. Y durante mucho tiempo quise hacer la película. Hace 25 años empecé a proponérsela a los estudios, a Paramount, Universal. Mis agentes me decían, tenemos que hacer esta película, escribe la película, no lo dejes. Pero hay algo muy frustrante en el cine, es que escribes y no se hace. Escribes y no se hace. Mis agentes tienen forma de armar un paquete financiero. Mi gente, armamos el paquete financiero. Conseguimos que una estrella de cine esté detrás, etcétera, etcétera. Pero por alguna razón no cuajaba como película. Y si no cuajaba como película significa que tenía que ser una novela. Cosa inversa, Amores Perros y 21 gramos, que fueron novelas que intenté desarrollar, nunca funcionaron como novela y terminaron siendo película. Tú, Guillermo, ¿hay alguna diferencia en tu mente creativa? ¿Tú creas o tú imaginas previamente pensando que estás pensando en novela o en película, o es una misma sopa de la No, cual sacas después?
Para mi juicio, ambos son literatura, ambas escrituras son literatura. Yo no creo que un dramaturgo de teatro le pregunten si lo que hace es literatura o no. Claro. Porque un dramaturgo de cine, yo no soy como un escritor de cine que hace una obra al servicio de otros. Es una obra personal, ¿no? Son historias originales, no son historias que me dice un director, tengo esta historia, a ver, desarróllala. Y creo que para mi juicio ambos son literatura, pero ¿qué es lo que decide que sea una película y qué es lo que decide que sea una novela? El punto de vista. La novela, a mi juicio, siempre es una primera persona. Aunque lo narres en narrador omnisciente, el momento en que dices Juan pensó, o Pedro sintió, o María se emocionó, ya estás entrando dentro del- de la persona. Y el cine es siempre una tercera persona. Aunque trates de camuflarlo con la voz fuera de cuadro, siempre va a ser una tercera persona. Y es como decido cuando una va para un lado y otra para el otro. Siempre dejando abierta la posibilidad que se traduzca al otro lenguaje, me imagino, porque ya una vez hecha novela, uno se imagina mucho estos personajes y este devenir histórico desde un aspecto cinematográfico. Es, 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 es difícil. Te voy a decir, esta es una novela mucho de la construcción del lenguaje. Cada personaje tiene un lenguaje distinto, cada personaje tiene una forma de ver el mundo distinta. Cada personaje tiene un ritmo, un tono distinto y una historia personal distinta. Entonces no va a ser fácil hacer la película, pero he dicho siempre que $4 millones me van a convencer de lo contrario. Creo que creo que es un argumento muy, muy certero. ¿En qué momento crees tú, tengo entendido también que hay una lectura de Faulkner a quien por esto le seguimos agradeciendo tanto, una lectura de Absalón, Absalom, la que te Sí. permitió también darle. Me intriga mucho ver en qué momento pudiste delinear a Henry, al personaje, en qué momento lo empezaste a ver y empezaste a tener una relación con él. Yo siempre tuve un deseo de que apareciera un tipo como él. No sabía cómo se llamaba, obviamente. No tenía idea de quién era, a qué se dedicaba. Yo solamente sabía que iba a ser un hombre que iba a crear un imperio. Y que para crear ese imperio iba a necesitar de un ejército de esclavos libertos, que él mismo libera. Eso es lo que yo tenía en la cabeza y sabía que iba a ir a México a robar tierras. Era todo lo que sabía yo de la novela. Todo lo demás fue saliendo, en México decimos de bote pronto, de manera improvisada. Y fue saliendo y se te fue construyendo y los personajes fueron. Porque el título, el hombre y también la pequeña aclaración que tienes antes de entrar ya en la tormenta narrativa, llamémoslo, es ucronía, reconstrucción de la historia sobre datos hipotéticos. Y la novela arranca desde estos 6 planos temporales, 1815, luego saltas a 1887, 1881, 2024, 1892, 1878. Luego hay años, hay narraciones que avanzan, otras que se quedan, ¿cierto? Cierto, y este es el año en que cada uno narra la historia. Exactamente. No, Desde un presente no Janet no que pasado. dijo, la liberación, la anexión de Texas no fue en 1881. Dices, no, es el momento en que este tipo lo cuenta hacia atrás. Claro. Obviamente lo sé. O sea, si estudié No se esto, te va a pasar, ¿no? no se me va a pasar un dato como ese. Pero es el momento en que cada uno de los narradores cuenta hacia atrás. Lo que me parece sorprendente, Guillermo, y nos muestra que la literatura siempre se adelanta a las épocas y a las ideas y pensamientos, es que es una novela que, como nos dices, llevas tantos años en la cabeza, pero leerla ahorita es tremendamente contemporánea, desde la figura del hombre del imperio, con tantas cosas que están ocurriendo ahorita, con tantos hombres que vemos día a día con sus imperios, llevados metafóricamente o no, con ejércitos de esclavos que haya liberado, y creo que ahí hay algo que es constante y que tu narrativa lo ha mostrado, pero que también aterriza en un momento en el que le habla a mucha gente, y ni hablar México, América Latina y Estados Unidos. Mira, yo no tengo otro propósito que no sea contar una historia. Los propósitos extraliterarios ya se escapan Exactamente. se escapan de mi mano.
Yo he querido hablar de migración. Yo tenía una película sobre migrantes que me echó a perder el proyecto, no echó a perder, pero me hizo detenerlo por una película que se llama Un día sin mexicanos. Al final de la novela viene todo un manejo político de los migrantes, tanto de un bando como del otro. Recuerda que las élites capitalistas tienen visiones distintas de cómo representar el capital. Y no necesariamente es una izquierda y una derecha, es una visión del capitalismo contra otra visión del capitalismo. Y al final de la novela se manifiestan las dos versiones del capitalismo. La versión que defienden los herederos, que es Henry Lloyd VI, defiende la versión que su trastarabuelo, tatarabuelo, que es Henry Lloyd, impregnó en todo su linaje. Y Lloyd, quien lo lea lo podrá ver, crea todo un manual de cómo vincularse con el poder político y con el poder económico y con el poder social también. O sea, Lloyd era un tipo que tenía una capacidad de entender las circunstancias históricas y de crear legitimidad. Si algo tiene Lloyd es que es muy hábil para crear legitimidad y para crear lealtad y para crear empatía. En la novela ningún personaje sabe de dónde viene Henry Lloyd, ninguno. Ni siquiera su biógrafo puede desentrañar el origen de Henry Lloyd. Hay un momento en que dice, hubo un Big Bang exclusivo para este hombre y hubo una mano divina que lo colocó sobre la tierra como si llegara de la nada. El único que sabe de dónde viene se llama Jack Barley. Jack Barley es su némesis. Y sabe que si aparece Jack Barley, todo lo que él ha construido se cae, porque sabe el origen de Henry Lloyd. Entonces, él evita la aparición de Jack Barley en su vida. Y lo primero que hace al llegar con los primeros personajes, el primer personaje se llama Thomas Wilde, que es el dueño de una plantación que se llama Emerson. Y le dice el señor Wilde, toca en la puerta de su mansión, dice, yo quiero ser el administrador de su plantación. Y él le dice, ya tengo un administrador. Me dice, tan incompetente que me dejó llegar hasta la puerta de su casa sin preguntar a qué venía. Eso quiere, y para eso quiere esos guardias y ese tipo, para que cualquiera pueda tocar en la puerta de su casa y hablar con usted. Entonces le dice, mire, yo tengo estas propiedades. Aquí tiene mis escrituras. Son suyas mis propiedades y no duplico la producción en un año. Y termina, dice, bueno, este tipo es un tipo arriesgado. El otro, pues, es un competente, como lo dice. La plantación le va bien porque bueno que el otro administrador es un experto en esclavos y sabe cómo manejarlos. Y lo primero que hace Henry Lloyd es prohibir los maltratos a los esclavos. Les rebaja 5 horas las horas laborales y les da de comer bien. Y el dueño de la plantación le dice, ¿cómo vamos a duplicar la producción si están trabajando menos? Me dice, trabajar más no significa producir más. Y los esclavos de pronto dicen, este tipo es un humanista. No es un humanista, es un hombre muy cruel. Pero luego dice, ya no nos vamos a aventar sus cadáveres en fosas comunes. Les va a hacer un cementerio y les va a poner lápidas. Y empiezan a sentirse por primera vez sujetos los esclavos. Y así va creando Henry Lloyd una serie de lealtades. Y a pesar de su extrema violencia, su extrema crueldad, no es un tipo que goza la violencia. El anterior capataz sí disfrutaba de maltratar a los esclavos, sí disfrutaba de darle de latigazos, sí disfrutaba cualquier excusa para castigarlos. Él no. Dice, nadie les va a dar latigazos. No me va a maltratar. El que viole a una esclava, el que golpee, maltrate o hiera a un guardia, el que golpee o maltrate a un esclavo o el que se quiera sublevar, yo me voy a encargar de dar el castigo y no va a ser menor. O sea, la pura amenaza tiene a todos estos. Claro. Y cuando hay la necesidad de ejecutarla, no va a ser un spoiler, comete unas atrocidades brutales. Pero ningún esclavo lo juzga, dice, el otro se la buscó. Sí, ahí hay algo muy interesante
Guillermo, y me atrevo a decir que está también en otras obras tuyas. Eh, Primero es, en esta particularmente, por supuesto, como nos acabas de decir, está visitar los orígenes de un imperio. 6 generaciones, ¿cierto? E ir desde el comienzo y meterle este elemento que más adelante te preguntaré cómo te surge un Big Bang o un oscurantismo desde el origen, precisamente para insertar más la figura en algo arquetípico o prácticamente mítico. Pero luego está ese diálogo, no sé si oscuro o no, en tu novela no, pero en la vida, ese diálogo entre la violencia y la crueldad y la empatía y dar la mano. Eh, que yo no siento y la lectura no me llevó a pensar como, claro, el malvado también puede ser querido, sino en un claroscuro y en algo muy difuso que categorías actuales nos quieren decir esto es bueno, esto es malo, ni hablar de un lenguaje de Trump, ¿cierto? The good guys and the bad guys, sino que nada es tan así, sino que todo cohabita, de nuevo vuelvo a la figura de la misma sopa, de la que surgen los impulsos. Hay una necesidad por parte del lector de saltar o de instalarse en no juzgar, la suspensión temporal del juicio, llamémoslo, para enmarcarse y para insertarse en un devenir histórico. Mira, me preguntaba, o más bien me contaba un periodista español que él había leído un libro sobre unos tipos en El Salvador que gozaban de torturar y de matar a las víctimas. Le dije, pues nada más alejado de mi libro. Este no es un hombre que goce en ejecutar la violencia. Él no la disfruta, la usa, la instrumenta. Exacto. Es un instrumento para un objetivo superior. Y eso lo va entendiendo a lo largo de la vida, porque empieza su vida siendo muy violenta y termina entendiendo que la violencia es una herramienta para conseguir ciertos fines y que no hay que desperdiciar ni la crueldad ni la violencia, como decimos en México, en infiernitos. No gasta su pólvora en infiernitos. Si va a usar la pólvora es para detonar un edificio, para sobre ese edificio que ya derrumbó, él construir su propio edificio. Pero no es alguien que disfruta la tortura, no es alguien que disfruta la muerte, es alguien que no se va a detener frente a nada, frente a nada. Cuando lean la novela se darán cuenta que no se detiene frente a nada, no hay nada que lo detenga. Es realmente brutal el tipo. Pero, repito, no es un violento gratuito. Esto me lleva, Guillermo, a una pregunta que te quería hacer y que tengo desde que estaba preparando la entrevista. La violencia está presente en gran parte de tu obra. Ahí es una idea sobre la cual se dialoga y se tiene. Luego vemos ahorita desde el origen de esta dinastía. ¿Crees tú en lo literario y en la vida, en realidad, en todo, que todo tipo de violencia es mala? No creo que toda violencia sea mala. Sí creo que toda violencia gratuita, que yo sufrí mucho de chico, Sí, en que edad ahorita de vamos a crecer, decir. esa es negativa. Yo eduqué a mis hijos con 2 principios. Uno, la venganza no conduce a nada y te atrapa y no te suelta a ti. Y la segunda es tu calidad humana no puede depender de la calidad humana de los demás. Pero también les enseñé a defenderse. En los juegos, como padre, nunca les dejé ganar. Y con mi hijo era sumamente brusco. Hasta con mi hija era muy, muy brusco. No la dejaba ganar. No es que tiene los. No los dejaba ganar. No es como que el papá que, ay, sí, ganó mi hijo. No, nunca los dejé ganar. ¿Por qué? Porque que valga la redundancia, que se ganen el, el mérito. Que no sientan que lo tienen merecido solamente por ser hijos. Y yo no creo que toda la violencia sea buena. Al contrario, creo que es muy negativa. Pero no hay que dejarse nunca. No hay que permitir que el otro abuse de ti, ¿sabes? Y uno lo ve en la naturaleza. Cuando hablan del bullying, el bullying no es simplemente
ganas de muchachitos o de muchachitas de abusar del otro. Es una manera de establecer jerarquías que la naturaleza tiene de manera muy profunda. Cuando tú observas a venadas cola blanca, que llegan a comer, hay una que ella va a comer primero por encima de sus cervatillos. Si se acerca otra venada, cuidado porque se le va a los golpes. Ya hay una venada que está ya alejada esperando a que terminen estas a que coman. O sea, sí hay unas jerarquías que establece cierta violencia y que hay que entenderlo. Si se quiere eliminar el bullying, hay que entender el origen del bullying, no simplemente decir, vamos contra el acoso escolar. ¿Cuál es la manera de entender qué es lo que está sucediendo? Me pones a pensar, Guillermo, con esto que dices y también con lo que fue precisamente tu infancia en la unidad modelo de la que ya has hablado, de este barrio obrero, es, No, no era un barrio obrero, ¿eh? no, No, ahorita te cuento qué tipo de barrio era. con la respuesta, gracias por la aclaración, porque me conecta mucho al preguntarte por la violencia, me parece imposible no preguntarte o extender la pregunta a la rabia, porque no toda la rabia es mala. No, te voy a contar de la unidad modelo. La unidad modelo fue creada por uno de los arquitectos funcionalistas más destacados de México, que se llama Mario Pan. Mario Panicé. Mario Pani creó Tlatelolco, creó varias zonas residenciales muy importantes. La unidad modelo trataba de ser un barrio que contuviera dentro de sí todos los servicios, de tal manera que hubiera una idea de pequeño poblado dentro de una metrópoli gigantesca como es la Ciudad de México. Entonces ahí había la iglesia, el supermercado, se hicieron pequeñas estructuras donde estaba la carnicería, la verdulería, la peluquería, había 4 o 5 establecimientos populares, pero fue hecha para los maestros, para los normalistas que estudian la normal de educación, para los periodistas y para intelectuales, y para una clase media pujante, ascendente. Entonces era un barrio donde prevalecía la educación y la cultura, no era un barrio, era bravo porque pues, los maestros normalistas ganan, no sé cuánto ganan aquí, un maestro de primaria de gobierno debe ganar $300 en México, $400. Le daba mucha rabia a los hijos que sus padres, que eran gente educada y que habían estudiado, ganaran menos que algunas posiciones que no requerían educación. Y por eso se hizo en un barrio, por eso se convirtió en un barrio bravo. Pero no era un barrio obrero. Ok, ok, ya, gracias por la aclaración, pero aquí ya das este pequeño puntada sobre lo que puede ser el origen de una rabia y el origen de una violencia. Claro, Bien, claro, la falta de oportunidad provoca exacto. rabia, ¿no? Y tú, Este, perdón. mi novela Salvar el Fuego comienza, ¿no? Los que tienen rabia y los que tienen Claro. miedo. Sí, 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 sí. Ustedes, burgueses, son los que tienen miedo. Nosotros somos los que tenemos rabia. Entonces, la falta de oportunidades obviamente crea rabia. Los discursos crean rabia, ¿no? Tú sabes lo que le debe de doler a un muchachito que no tiene que comer y que tiene situación de calle, ver en la televisión que los perros comen y viven mejor que él. Sí, sí, sí. La profunda indignación que debe de sentir, ¿no? La profunda indignación que ve en una entrevista. Yo cuando voy prefiero recoger en una guerra a los perritos. Dices, ¿y nosotros? Sí. ¿Sabes? O sea, está bien que recojas perros, pero ¿nosotros qué? ¿Sabes? Entonces la falta de oportunidades, em, la injusticia. Yo vivo en un país donde el 98% de los asesinatos quedan impunes, donde la impunidad campea, pues es lógico que se desate rabia. Te escucho y es imposible, Guillermo, no pensar en Colombia también. Hay un término que a mí me viene aterrando y uno lo ve mucho en redes, es un término que se llama paloterapia. Así, vamos a darle paloterapia para que aprenda. Exactamente. Y uno se encuentra siempre que es evidentemente una continuación de casi que un instinto paramilitar. Ya vamos a tomarlas
la justicia en nuestras manos, pero es muy sorprendente ver en videos y en cómo esa rabia está en las sociedades desiguales, en el que el paloterapia es vamos a coger al ladrón, no nos importa por qué lo robó, no nos importa qué contexto hay detrás, no nos importa si es Jean Valjean o quien sea, pero lo vamos a coger a palo, porque esta es la única forma en que puede aprender. Te quiero preguntar algo, teniendo eso en mente, por la forma como tú traduces constantemente o tradujiste ese pasado violento que te tocó vivir en tu infancia y en el barrio, con gran parte de lo que es tu vida creativa hoy en día. Mira, es muy chistoso porque a mí me pasaron cosas muy brutales de niño en el barrio, pero lejos de que me traumaran, decía, mis compañeritos de la escuela privada ricos nunca van a poder contar una historia como la que tengo yo, ¿sabes? Sí. Entonces, lejos de sentir que era algo malo, sentía desde niño, esto no lo viven los demás. Estos niños con los que voy a la escuela no lo viven, no lo van a sentir. No saben lo que es una pistola, no saben lo que es un cuchillo, no saben lo que es una cadena, no saben lo que es un palo. Yo los he visto. No necesariamente me, me dispararon, pero sí me pusieron pistolas, ¿no? Los cuchillos afloraron, las cadenas afloraron, los palos afloraron. Y eso me permitía saber que tenía algo que contar, ¿no? Pero era para mí importante. Aunque quiero decirte algo, todo se puede contar. Una vez estando aquí en Colombia, estaba platicando con un grupo de jóvenes y la maestra dijo, ustedes no pueden escribir si no tienen experiencias fuertes, salgan a vivir la vida. Le dije, no, se pueden hacer obras maestras de un tipo que se está sentado en su computadora todo el día viendo Instagram. Tú puedes hacer una obra maestra o de eso o de cosas fuertísimas que te puedan pasar. O sea, lo que importa en la literatura es el mundo que presentas, no necesariamente si hay experiencias fuertes o no. Yo sí tuve las experiencias fuertes, no demasiado fuertes, sí lo suficiente como para entender que la violencia tiene un costo. Perdí el olfato por la violencia. Por una pelea callejera, sí. Varias, no una. No pierdas el olfato por una pelea callejera. Pierdes el olfato después de que te muele la nariz 17 veces, ¿sabes? Cuando me operaron me dijo el doctor, tiene la nariz peor que un boxeador. También me hicieron una muy mala operación de niño, a los 4 años, que también fue muy desafortunada operación. ¿En qué momento, Guillermo, o recuerdas, tampoco hay que ser tan categórico porque no creo que es de una caerse del caballo de repente y tener la iluminación, pero ¿cuándo te entró a ti el impulso o reconociste que todo aquello que te había pasado era para contar y que sentías la necesidad de contarlo? Es que te voy a decir una cosa, hay gente que se expresa en ideas, hay gente que se expresa en imágenes, hay gente que se expresa en emociones. Yo me expreso en historias desde niño. Cuando yo quería ejemplificar algo, contaba una historia. Cuando yo me quería dar a entender, contaba una historia. Entonces, desde niño me di cuenta que la forma natural en que yo me relacionaba con el mundo era narrando, ¿no? Y la narración se convirtió en parte importante de mi personalidad. Con mis hermanos, con mis padres, con mis amigos, era la narración, ¿no? Me acuerdo que mi hermano Carlos se burlaba mucho porque yo decía, y entonces, y entonces, y entonces, y entonces, me decía, deja de hablar del entonces. Estaba chiquito, tendría 8 años, ¿no? Y esa era la forma mía de vincularme con el mundo. Y luego me fascinaban las niñas. A los 8 9 me volvían loco las niñas, pero yo era muy tímido. Entonces les empecé a escribir cartas. Y a través de escritura me di cuenta que podía organizar mejor mis ideas en mi cabeza con déficit de atención, que era un medio más natural, aunque mis maestros auguraron que yo nunca podría escribir bien en la primaria, la escuela demasiado dura para alguien como yo. También me dijeron que jamás podría jugar básquetbol y son las dos cosas en las que fui. En una sí me dediqué profesionalmente y el otro
si hubiera tenido más chance, hubiera podido ser profesional. No olviden que este capítulo viene gracias a nuestra alianza con Confama, Bibliotecas Confama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos. Y quedan algunas de esas cartas, Guillermo, que escribiste de amor a los 8 años, porque sería, Hay que preguntárselo a ellas. pues yo creo que hay que preguntar, porque eso sí que sería una, Ay, si las tiraron, porque, pues no sé, se lamentarán mucho, no sé dónde quedaron, ¿no? se lamentarán. Yo me acuerdo una que decía, que me acuerdo que decía, puedo decir muchas cosas, pero las palabras se las lleva el viento. Pero esto que está escrito me lo vas a poder reclamar siempre porque aquí están. Mira, qué bueno, pero creo que entonces el resto debían ser muy buenas. Guillermo, volviendo después de este contexto que nos has dado y sobre todo que tomamos este desvío pensando en la violencia y en la rabia que nos lleva a esto. Una novela, volvemos a El hombre, Henry Lloyd, El hombre sin el pasado. ¿Cómo se arma una novela de este calibre y de este tamaño? ¿Cómo entra tu imaginación narrativa? ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo aparece, lo que se pueda saber que lo puedas decir, por supuesto, porque no todo se puede explicar? Pero ¿cuándo sientes la necesidad de escribir una novela polifónica de 6 voces para hablar sobre un personaje? ¿Te empieza a salir o esto es para construir más No, el misterio? no, 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 ¿Cómo no. es la materialización? Mira, cuando yo me siento solo tengo un, una breve idea, un argumento muy delgado, ¿no? Es, un hombre quiere crear un imperio, libera a 27 esclavos, hace un ejército y va a despojar a los mexicanos de sus propiedades que se quedaron del lado de Texas, cuando Estados Unidos se anexiona a Texas, y California, Nuevo México y demás. Eso era lo único que sabía. Me siento a escribir y la historia empieza a dictarse por sí misma, no como si yo la decidiera, como si ella me lo está pidiendo. Mi novela original, en mi cabeza, la película, porque la traté de escribir, empezaba en Nueva York. Digo, empezaba en Londres. Ok. Y de ahí pasaba a Australia, y de ahí a Nueva York, y a Nueva York. Y ahí no sabía yo qué pasaba. Y no, empieza en una aldea en Vermont, con un tipo que ni siquiera tiene que ver con Lloyd, ¿no? Y luego dije, bueno, estoy contando esta historia, ¿y este quién es? No sé quién es. Ahora, ¿quién voy a contar? No, pues tengo que contar a alguien que estuvo cercano a él. Pues, ¿quién puede ser? O sea, su esposa que lo está cuidando porque tiene demencia. Y porque es su ex esposa, no sé, pero ya averiguaré más adelante. Y luego, ¿quién es este? Ah, pues un mexicano. Tiene que haber un mexicano que se quedó del lado tejano. Pues voy a inventar uno que se llama Rodrigo. Y luego, ¿cómo sería sus descendientes? Pues vamos a meter a sus descendientes ahora, en esta época. Y luego, pues tiene que hablar un esclavo. Y luego ya estábamos más o menos ahí terminar. Metí otra voz que no usé. Y un día en Panamá, en la Feria Libre de Panamá, el guardián del hotel sede, el jefe de seguridad, era un negro de 2,5 metros, muy atractivo, muy fuerte. Y yo me acerqué y le dije, mira, de gay tengo cero, pero es un tipo muy atractivo, muy guapo. Soy director de cine y me gustaría que algún día hacer algo contigo. Y digo, ¿hablas inglés? Me dijo, no. Dice, ya sé, voy a describirlo, pero mudo. Por si sale en la película, tengo que ser mudo. Y no es mudo, es un tipo que eh, habla hasta que cumple 100 años. Él se hace el mudo porque no quiere hablar la lengua de los colonizadores. Y así fue como fue surgiendo. O sea, la historia me va diciendo qué necesidades tiene. No es como que, voy a hacer una novela en 6 voces. No, claro, se empieza a hablar. Y luego me interesa si nos puedes contar también para muchos oyentes, escritores y que admiran no solamente ya el nivel del contenido y de los argumentos, sino ya la materia prima, digamos, la carne propiamente. Ya en novelas como por ejemplo Extrañas, había una fijación muy clara sobre un lenguaje específico que demarca. Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajas tú
cómo llegas o cómo mantienes en vilo, porque cada una de estas voces es distinta de la anterior. De hecho, este personaje que acabas de hablar, hay uno que habla, que se nota que está pensando en una voz que no es en una lengua que no es la suya, Exacto. ¿cierto? Que tiene la construcción de las palabras. Hay otro que es el monólogo interior de la exesposa, si no me equivoco. Es decir, cada una de estas 6 voces no solamente tiene una perspectiva y un año, sino una, llamémoslo como una sincronía distinta con el lenguaje. ¿Cómo llegas tú a este tipo de elementos y cómo los mantienes? Porque ya te decía ahora, una cosa es trabajar una contrarreloj, otra una media maratón, pero esto es un Tour de Francia, ¿no? ¿Cómo haces ya desde un trabajo de carpintería para poder estar La en la la sintonía? carpintería original viene desde que es que es la necesidad que me impone la historia, y es la necesidad de entender de dónde viene el personaje, y al entender de dónde viene el personaje tienes que entender cuál es su lenguaje. Y yo quería que los personajes no fueran personajes que solamente narraran la historia de Lloyd, sino que cada uno tuviera una historia personal que interesara al lector, que lo hiciera ir 700 páginas porque está interesado en la vida de estos personajes. No quiero parecer presuntuoso, pero técnicamente es difícil porque estoy escribiendo 6 novelas de 120 páginas cada una, 130 páginas, y cada personaje debe tener su propio espacio, su propio arco narrativo, su propio mundo interior. O sea, no es fácil. Quizás los lectores no entiendan la dificultad técnica que esto significa. Mantener la atención de cada una de las historias para que llegue hasta el final y cada una de las historias interese al lector es, como tú dices, una carpintería complicada. Y además porque me decías ahora que no es que escribas 6 novelas y después empieces a cortar y No, se escriben en el orden en el que la van a leer. No se puede escribir una novela como esta si escribes primero una historia, luego la otra, porque entonces no sabes cuáles son los puntos de tensión. Y a mí me gusta que las novelas mantengan una tensión permanente. Y si tú escribes una historia primero, la tensión se te va a difuminar. No tienes que escribirlas en ese orden para que tú vayas sintiendo cómo se va construyendo la tensión. Sintiendo, no organizando. claro, claro. No se puede organizar la atención, se puede intuir la atención. Y hay algo que rescato y vuelvo a algunos de los elementos que decíamos ya en estos últimos minutos, Guillermo, que tiene que ver con la idea de volver sobre la figura del hombre, de esto tan arquetípico, si se quiere, ¿no? Del origen, que vuelvo, me parece que ya decías tú que hay unas coyunturas históricas en las que tú no estás pensando en el momento de la escritura, pero la novela sí aparece en un momento en el que hay una cantidad de referentes. Lo acabas de hablar tú, desde los migrantes, es un interés tuyo hace 25, 30 años, pero ¿cuándo más hemos pensado en los migrantes como ahora? Lo que supone ICE, lo que supone migrantes no solo mexicanos, sino latinoamericanos, sino de todo el mundo, ¿cierto? ¿Cómo sientes tú que ha sido la recepción de la obra dentro de un contexto ya contemporáneo que haya permitido o no ver más o menos una realidad que estamos viviendo mientras leemos tu novela? Fíjate que Mayra González, mi editora, me dijo algo muy bonito. Me dijo, esta novela se está convirtiendo en espejo de nuestros tiempos, Exactamente. un espejo directo de nuestros tiempos, pero no fue escrita con ese propósito. Mi propósito siempre es contar una historia. No tengo ningún interés en dar un mensaje, nunca, ni de hacer un apunte político, tampoco. Yo no quiero hacer apuntes políticos. Que se me escapen asuntos políticos va más allá de mi intención. Pero mi intención siempre ha sido contar una historia. Y usar todas las herramientas de mi mano para contar la historia. Ayer tuve una entrevista con un joven escritor, muy, muy joven escritor, que varias veces insistió que cuál era el mensaje. Le dije, es que tú no puedes sobrecargar un artificio tan frágil como una novela con pesos que no son de la novela. Y la moral, dar un ejemplo moral, ya sobrecarga la novela, la derrumba. Eso no significa que yo no tenga posiciones éticas que se van a traducir en la novela. No significa que no tenga posiciones políticas que se van a traducir en la novela. No significa que no tenga preocupaciones humanas, pero esas se deben de traducir. No debes tú conscientemente ponerles ese peso porque se cae. Sí, te las tiras. Y eso se lo aprendí a García Márquez, ese discurso se lo aprendí a García Márquez.
Cuando le dijeron, ¿dónde está su compromiso político en 100 años de soledad? Me dijo, yo tengo que contar una historia. Para compromiso político escribo un panfleto. Una novela es para contar la historia. Y al final, 100 años de soledad sí se terminó convirtiendo en algo político, porque si alguien tiene la suficiente agudeza, verá que dentro de la novela hay toda una representación de los conflictos políticos de Colombia. Pero no es el compromiso de izquierda político que tenía Sí, no. que hacer García Márquez porque él apoyaba a Fidel Castro, donde estaba reflejado. Porque fueron críticas que le hicieron a García Márquez de dónde está la política, ¿no? ¿Dónde está tu compromiso político? Y eso es una de las trampas más peligrosas a las que se puede someter un autor. Entonces, mi novela ciertamente debe ser política, ciertamente debe tener algunas inclinaciones hacia conflictos humanos, pero no están puestos a propósito. Lo que hace que sea, me parece más sorprendente todavía, Guillermo, porque es evidente que tú no vas a escribir una novela con una tesis política, ni mucho menos vas a pensar hace 30 años y la va a publicar cuando esté Trump y cuando vuelva ICE. Pero me hace pensar mucho en aquello que André Breton llamaba el sentido augural de la literatura, que como la literatura y el pensamiento literario y los intereses que derivan, ya esto lo meto yo, que derivan, terminan coincidiendo muchas veces con una realidad no imaginada, pero sí sospechada, pero sí intuida. Mira, un escritor debe tener un sentido vital de las circunstancias y la capacidad de expresarlas. Punto. No estoy diciendo que sea yo, simplemente creo que eso es lo que hace un escritor. Y la única forma en que creo yo que una novela puede trascender es no tratar de ser una novela de su tiempo. Exactamente. Sino una novela que lea las circunstancias, pero lea más las circunstancias humanas que las circunstancias sociales, políticas y económicas. En la novela, el biógrafo de Henry Lloyd, que está escribiendo sobre el capitalismo, dice que las novelas han tomado más el pulso de la historia que los trabajos académicos, siendo él un académico. Dice, ¿cómo puedo empatar ese sentido que tienen las novelas con un trabajo académico? Porque si queremos leer la Inglaterra del siglo XIX, Dickens, que aparte trasciende la Inglaterra del siglo XIX, Dickens la expresa mejor que nadie. ¿Quién puede traducir mejor la decadencia rusa que los hermanos Karamazov de Dostoyevsky? ¿Quién puede reflejar mejor el caciquismo mexicano que Pedro Páramo? ¿Quién puede reflejar mejor la circunstancia histórica de Colombia que 100 años de soledad? ¿No? He hablado siempre de un cuento de 2 páginas que creo que me explicó Colombia en esas 2 páginas, que es Espuma y nada más, de Hernando Telles. No sé si has leído ese cuento. No. Si no lo has leído, les cuento rápidamente la historia. Es un barbero, de estos que tienen navaja, que te afeitan la navaja, y es un espía de la guerrilla dentro del pueblo. Y entra el coronel que ha ejecutado a todos sus compañeros, el más odiado, y le pone la toalla y dice, lo puedo degollar, está en mis manos degollarlo o no, voy a ser el héroe, este cobarde lo voy a degollar. Y le va pasando una novela y dice, lo degollo, tiene tal cuello, le ve el cuello, y no le va a decir en qué termina. Pero nada explica mejor el conflicto de la guerrilla colombiana que esos dos páginas, son 2 páginas magistrales de Hernando Telles. Entonces, yo espero que esta novela no solamente sea una lectura de estas circunstancias, sino que De todas, claro. que en unos 20 años se siga leyendo con otras circunstancias. Es la esperanza de todo escritor. Por eso le decía yo a este muchacho, no puede sobrecargar con mensajes morales ni políticos una obra, porque entonces envejece, se hace rancia muy rápido. Claramente. Se hacen rancias, a menos que seas un genio, pero se hacen algo rancio, ¿no? Pues Guillermo, muchas gracias. Creo que mejor cerrar por acá imposible porque creo que en muchos aspectos ahí está ese título tan potente de esta novela que es el hombre en mayúscula, además, que este sí es una creación cultural y una creación de nuestra especie, de nuestra civilización, que creo que nunca va a pasar de moda y nunca va a dejar de verse, y que en esta novela para la audiencia siempre van a poder visitarla. Guillermo, muchas gracias No, por muchas habernos gracias, acompañado. Camilo.
Todos ustedes ya saben con quién hablamos, con el gran Guillermo Arriaga, su novela El hombre, publicada en Alfaguara, que sea la próxima. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en otra edición de este Paredro.